Muy buenos días, es una alegría estar con ustedes en esta mañana para compartir la palabra del Señor y en la lectura de la Biblia en un año y en nuestros devocionales en casa hemos llegado ya esta semana al libro de Lamentaciones, un libro muy interesante de la palabra del Señor, 5 poemas maravillosos y vamos a ir al capítulo 3, el tercero de esos poemas acrósticos alfabéticos. Y en particular vamos a leer lo que algunos consideran el corazón del capítulo y de todo el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, verso 16 hasta el verso 24. Por favor, lean conmigo esta palabra del Señor tan maravillosa, también tan profunda y la forma desgarradora en que se lamenta el profeta delante del Señor en nombre de todo el pueblo. Me ha estrellado contra el suelo. Me ha hecho morder el polvo, me ha quitado la paz. Ya no recuerdo lo que es la dicha y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Esta es la palabra del Señor. Oremos que el Espíritu Santo nos guíe no solo a entender esta palabra, sino a traerla a nuestro corazón. Padre, queremos orar con esta última porción. El Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. En estos días de tantas pérdidas, de tantos duelos, en estos días, Señor, de congoja y de aflicción, queremos aprender cómo derramar nuestro corazón delante de ti, cómo vivir adecuadamente las pérdidas y cómo en medio de lo difícil de estos tiempos podemos renovar nuestra esperanza en ti. Acompáñanos, guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, todos hemos vivido pérdidas. Los niños han perdido la compañía de sus amiguitos, algunos que practican deportes han perdido la oportunidad de ejercitar sus cuerpos en esas extraordinarias capacidades que Dios nos ha dado para ejercitarnos. Muchos han perdido cosas mucho más trascendentales como el trabajo. Algunos se han enfermado gravemente y han perdido días enteros en cuidado de su salud y otros muchos han perdido también seres queridos. Estamos viviendo tiempos de duelo, pero no solo esta época de pandemia. Muchos recordarán épocas de su vida en que vivieron luto y duelo y el dolor de perder personas, facultades, oportunidades, diversas situaciones. Particularmente hay un libro en la palabra del Señor y eso ya dice mucho, un libro que nos enseña cómo lamentarnos. Fíjense que hay personas que no se lamentan, no saben qué es expresar su dolor y acumulan resentimiento y amargura y eso les enferma. Y otros, por el contrario, se quejan mal, creando conflictos, buscando culpables, vinagrando relaciones por la forma en la que se quejan. Para esto el Señor nos ha dado un libro maravilloso para aprender a derramar nuestro corazón en lamento delante del Señor. El título de nuestra exposición esta mañana viene del Salmo que nos ha guiado en el tiempo de la adoración. El Salmo 56, verso 8. Esta es la frase de ese Salmo. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. La Reina Valera dice en tu redoma, un frasquito de aceite, como si el Señor acumulara nuestros conocimientos, nuestros sufrimientos y nuestras aflicciones. Y la pregunta del poeta en el Salmo 56 es que no están ya escritos. El Señor registra de manera especial nuestro dolor y nuestro sufrimiento y lo puede usar para nuestra santificación y para nuestra purificación, también para asegurar que nuestra esperanza trascienda a lo temporal y a lo pasajero. Bueno,
El libro de Lamentaciones tiene mucho que ver con una frase que se usa mucho hoy en día y es la memoria histórica. ¿Cómo podemos recordar las cosas para que nunca se repitan? En nuestra ciudad, por ejemplo, hay un museo de la memoria. ¿Cómo podemos recordar las cosas de una manera que no corramos el peligro de olvidar lo que pasó y volvamos a incurrir en las mismas situaciones? Eso los periodistas lo llaman el revisionismo histórico. Esto de que a algunos se les ocurre decir que no hubo una masacre multitudinaria de judíos en la Segunda Guerra Mundial y que eso fue solo una invención, etcétera. Y van a esos momentos de la historia y necesitamos recordar esas cosas precisamente para que no vuelvan a pasar, aún en nuestra ciudad. Algunos, si no lo recuerdan bien, si no se recuerdan bien las cosas, dirán que un narcotraficante, que fue un criminal, que destruyó la economía y la dignidad de toda una nación, puede llegar a ser recordado como un Robin Hood. Así que recordar es supremamente importante. Tal vez a eso se une el Salmo 90 cuando nos dice: Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Pero también esto de lamentarse apropiadamente tiene que ver con nuestra salud. Los expertos en el comportamiento humano dicen que cuando una persona se expresa adecuadamente, se siente escuchada, comparte adecuadamente sus sentimientos, esto fortalece su sistema inmune. Miren pues, así es que necesitamos aprender a lamentarnos, porque si no, no solo destruimos nuestra vida, sino sobre todo nuestra relación con el Señor, no solo para entender bien nuestro pasado, sino también para prepararnos para el futuro. En algún momento viviremos aflicciones, partidas, despedidas difíciles, pérdidas inevitables. Y por eso quiero anticipar desde ahora que en las horas de la tarde, a las 5 de la tarde, en Pregúntele al Pastor, tendremos 3 hermanos consejeros bíblicos entrenados en el comportamiento humano, profesionales de la salud, que nos van a acompañar hablando del duelo y cómo vivir adecuadamente el duelo. Y nos van a dar pautas y principios, así que les invito especialmente. De alguna manera esta prédica es una introducción para el Pregúntele al Pastor en las horas de la tarde. Lo más importante aquí es acercarnos a la palabra del Señor con nuestra necesidad de hablar con Dios apropiadamente y ser renovados por el Señor en la esperanza en medio del dolor. Y cuando contamos nuestros dolores, pues ya la lamentación es una estrategia literaria frecuente en las Escrituras. Numerosos salmos son salmos de lamento, y veremos en nuestra lectura de la Biblia en un año que los profetas, todos los profetas, hicieron lamentos, escribieron de una forma de expresar el dolor delante del Señor. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es identificar 5 propuestas que nos hace la palabra de Dios para gestionar, para encontrar esperanza en medio de las pérdidas y los duelos. Y van a ser 5 palabras claves. La primera palabra es aceptar. Y con la ayuda de los hermanos voy a asegurar que aquí en la pantalla van apareciendo las palabras, porque creo que esas estrategias son muy importantes. Primero, aceptar. Si vamos al capítulo 3, versos 40 y 42, el profeta, el escritor del libro de Lamentaciones, hace esta observación que es muy importante con respecto a las pérdidas y al duelo. El pueblo de Israel había tenido una disciplina de parte de Dios y habían sido enviados a Babilonia como esclavos, algunos de ellos expatriados, exiliados. La ciudad había quedado destruida, como muchas ciudades después de una guerra en el Medio Oriente, después de la Segunda Guerra Mundial. Ciudades destruidas, las personas en las calles aguantando hambre, las personas educadas y bien posicionadas en la sociedad, igual a todo el mundo destruido en esas ciudades. Y la primera palabra es aceptar, aceptar que se vive las consecuencias del pecado. Verso 40 al 42. Hagamos un examen, dice el profeta, un examen de conciencia, y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Hemos pecado
hemos sido rebeldes y tú no has querido perdonarnos. El Señor no había dejado que vivieran las consecuencias, Él dejó que las vivieran plenamente y no evitó las consecuencias, quitó su cerco de protección y el pueblo vivió las consecuencias de su propio pecado. Aceptar, muy importante en medio de las pérdidas, aceptar es no negar la condición humana. Por un lado, nuestra fragilidad, que podemos enfermarnos, irnos, que esto se puede acabar en cualquier momento. También aceptar la responsabilidad que tenemos ante el Señor. Hagamos un examen y ese examen lo vamos a perder siempre cuando examinamos nuestra vida y nuestra conciencia. Aceptar implica no buscar méritos en nosotros para pensar que nosotros merecíamos otra cosa. Mi amigo y mi amiga, si examinamos profundamente nuestra conciencia, nos daremos cuenta que hemos violado la mismísima santidad y la gloria de Dios y no merecemos más que las consecuencias de nuestras faltas. Y en tercer lugar, aceptar implicaba no negar la realidad del duelo. Los que son expertos en el duelo, eso lo veremos en esta tarde, nos dan cuenta de que hay cierta etapa de negación donde no se quiere aceptar, y aquí ellos toman cuenta y escriben un texto, el libro de Lamentaciones, para recordar que aquello había sido la consecuencia de sus pecados. El nombre del libro de Lamentaciones en hebreo es Eka, y Eka es la primera palabra del libro y se podría traducir ¿cómo? O ¿cómo así? Ellos pensaron que esto nunca les iba a pasar. Como nosotros hubiéramos dicho, los torneos de fútbol nunca van a parar. La moda, las grandes ciudades, los países ricos nunca se van a paralizar, y ahí tenemos. Un pequeño virus paralizó a todo el mundo y ha hecho caer en bancarrota a grandes empresas y a grandes personas. Aceptar que esto ha pasado y aceptar la responsabilidad humana delante de Dios. En un sentido, lo que nos va llevando este proceso en el libro de Lamentaciones es un proceso para identificar los elementos propios del Evangelio, porque cuando tú llegas a Cristo, tienes que aceptar. Tienes que aceptar que no hay mérito para que tú negocies con Dios, que no puedes mirar a Dios de igual a igual, sino como una criatura que ha fallado delante de Dios y necesita pedir misericordia y socorro. La segunda palabra, dentro de estas propuestas del libro de Lamentaciones, del verso 1 al 18, elaborar, expresar esta pérdida. Déjenme leer un poquito del capítulo 18, del capítulo 3, verso 1 al 18. Leamos esos versos que van a ver lo dramático y lo sensible de esta persona derramando su corazón delante del Señor. Van a notar que este poeta, este profeta, no admite que pueda haber otra fuerza mayor que Dios. Si esto ha pasado es porque Dios en su voluntad permisiva o en su voluntad dispositiva lo ha traído a la historia humana, y el ser humano es responsable delante de Dios y él lo que hace es expresarse delante de Dios. Lean conmigo este poema, capítulo 3, verso 1 al 18. Yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz una y otra vez, y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos, me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas, como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos. Me vigila como oso agazapado, me acecha como león. Me aparta del camino para despedazarme, me deja del todo desvalido. Con el arco tenso me ha hecho el blanco de sus flechas. Me ha partido el corazón con las flechas de su aljaba. Soy el hazme reír de todo mi pueblo. Todo el día me cantan parodias, me ha llenado de amargura, me ha saturado de hiel, me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo, me ha quitado la paz. Ya no recuerdo lo que es la dicha y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. ¿Se dan cuenta? Ese es
la persona que evidentemente está derramando su corazón delante de Dios. Él está aceptando, como veíamos en el primer paso, que esto es por culpa de su falta contra Dios, pero necesita derramar su corazón delante del Señor. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el último grado de mi bachillerato que uno de los mejores compañeros más queridos de la clase murió en un accidente automovilístico. Y bueno, todos los compañeros fuimos allá para llorar y para... Yo era muy joven, no entendía muchas cosas, por supuesto. Y me acuerdo que el papá de este amigo, como muchas veces pasa en los funerales, ¿no? Era ocupado en servir café a toda la gente, agradeciendo la compañía, organizando el funeral, moviendo sillas y atendiendo las visitas. Y en un momento, ya cuando faltaban solo unos minutos para salir hacia el cementerio, él corrió al féretro y ya nadie más se acercaba y se tiró encima de esa caja mortuoria y empezó a llorar y a gritar. Y yo recuerdo que yo era muy joven y en medio de todo aquello, alguien decía, déjenlo, déjenlo que está botando el taco. Una expresión coloquial para indicar que uno no puede quedarse con eso adentro, con esa amargura, ese sentimiento de estoy viviendo una cosa trágica y muy difícil. Y miren, tan importante que es elaborar los sentimientos y el dolor. Hay tres razones por las cuales es necesario esto. Voy a resumirlas rápidamente. Lo primero es que los sentimientos generalmente se presentan en variadas formas y diversos colores. Yo no sé si ustedes notan que los sentimientos nunca vienen solos, vienen como en un conjunto. Por ejemplo, los sentimientos en una boda. Los padres están felices, pero de repente ve uno a la mamá o al papá llorando porque ya el muchacho no va a vivir más en la casa, ¿no? Hay un desprendimiento. Entonces hay alegría por un lado, pero también hay tristeza por otro lado. También en los funerales hemos notado a menudo que se llora la partida de una madre amada, pero también hay un descanso y un sentimiento del deber cumplido y un gracias al Señor que descansó. Los sentimientos vienen mezclados y necesitamos elaborarlos también, porque los sentimientos se olvidan fácilmente. Y tal vez esta es una de las razones por las que recomendamos escribir lamentos y llevar un diario personal. A propósito, el año entrante vamos a tener nuestro diario devocional, porque necesitamos escribir a veces. En la consejería matrimonial, por ejemplo, nosotros a las parejas a veces les pedimos hablarnos de los sentimientos del día de su boda, ¿verdad? Porque a veces la pareja, en medio de su conflicto matrimonial, piensan que lo más feliz sería romper ese matrimonio. Y cuando uno les recuerda que esa persona en un momento fue la que le dio los sentimientos más extraordinarios y sentía que había atarapado el cielo con las manos, es importante notar que los sentimientos no tienen mucha memoria. Y cuando no recordamos muy bien qué era lo que vivíamos lejos de Dios, qué era lo que vivíamos a consecuencia de nuestros pecados, eso nos imposibilita poder tomar decisiones adecuadas y por eso aparece esta elaboración de sentimientos. Y en tercer lugar, porque los sentimientos muchas veces se descubren y se entienden mientras se van expresando. Y tal vez esto nos ayuda a entender un poco también las dimensiones que hay aquí en el libro de Lamentaciones de exageración. ¿Cierto? Hay un desborde, así como los hombres, ¿no? Que van al odontólogo para que le saquen una muela y entonces dicen, no, eso fue un dolor, como un dolor de parto. Y las mujeres nos miran y dicen, ay, tú no sabes qué es eso, ¿verdad? Porque es en la expresión del sentimiento, a veces de manera exagerada, que podemos como poder decir qué es lo que estamos realmente viviendo y ser comprendidos. Bueno, vamos en los dos primeros elementos: aceptar nuestra responsabilidad, aceptar la realidad. En segundo lugar, elaborar para identificar, para no olvidar, para poder entender nuestros propios sentimientos. La tercera parte es la más importante y yo uso la palabra incorporar. Noten que nuestro autor de este poema usa estas
formas a veces aparentemente contradictorias en la expresión de sus sentimientos para llegar a incorporar el elemento de la fe en medio de su dolor. Por favor, sígame en esta apreciación. Miren, por ejemplo, el verso 18. Ahí aparecerá en pantalla. La vida se me acaba, dice el poeta, junto con mi esperanza en el Señor. Él se dijo a sí mismo, ya estoy en las últimas, se me acabó hasta la esperanza en el Señor. Pero es el mismo poeta que después, note en el verso 21, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Él pensó que se le había perdido la esperanza, pero después hay algo que le viene a la memoria y le recupera, por decirlo así, la esperanza. Miren también el verso 24 más adelante. El Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Como que regresó la esperanza. Y verso 26, bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Noten cómo incorpora la esperanza después de quejarse por la falta de esperanza. ¿Qué hizo que llegara la esperanza a la vida de el autor del libro de Lamentaciones? Bueno, para decirlo de manera sencilla, fue la memoria del amor de Dios, del amor de pacto de Dios con su pueblo. Eso es lo que nos dice que le vino a la memoria en el verso número 21, el amor de Dios. Vamos a leer esas 4 cosas que nos dice sobre el amor del pacto de Dios. Este es, digamos, el corazón mismo donde llega la persona que derrama su corazón delante del Señor. Mi amigo y mi amiga, no hay nada más hermoso en la vida que derramar el corazón delante del Señor. Cuando usted viene a Cristo y le abre su corazón, le confiesa sus pecados, admite, reconoce los sentimientos de aplastamiento que hay sobre su conciencia, su imposibilidad de cambiar. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Y mire la belleza que encuentra el profeta poeta aquí en los versos 22 al 24. 4 características del amor de Dios. Primero, el amor de Dios es inmutable. Nos dice el texto, el gran amor del Señor nunca se acaba o nunca cambia. Su compasión o su misericordia jamás se agota. Es inagotable e inmutable el amor del Señor. A veces uno piensa que el amor de los padres es así, pero el amor de los padres también tiene sus limitaciones. No así el amor de Dios, incondicional e inalterable. Segunda característica del amor de Dios, se renueva cada día. Cada circunstancia en la que vivimos nos deja ver un nuevo aspecto del diamante maravilloso que es el amor de Dios por su pueblo. El verso 23, cada mañana se renuevan sus bondades. En tercer lugar, grande es su fidelidad. Es un amor inmutable, es un amor renovado cada día y es un amor fiel. Es un amor que está permanentemente sobre su pueblo. Y lo que recordaba el profeta era el caminar de Dios con su pueblo. Porque todas estas disciplinas que ellos estaban viviendo en el exilio habían sido anunciadas desde tiempos, siglos atrás. En el libro de Deuteronomio, por ejemplo, se había anticipado que el pueblo no permanecería en el pacto y que cuando vinieran esas situaciones vivirían las consecuencias de sus propios pecados, pero que el amor de Dios permanecería sobre ellos. La cuarta característica del amor de Dios es que se convierte en el todo de la persona. El verso 24 es maravilloso. El Señor es todo lo que tengo. Por eso en Él esperaré. Incorpora la fe en un Dios que tiene un amor de pacto con su pueblo. Y eso le llena de esperanza. Que ese amor de Dios cruzará todo COVID, toda guerra, toda muerte, todo distanciamiento, todo divorcio, toda enfermedad será cruzado por el poder del amor de Dios inmutable, renovado, fiel, total.
Y eso nos lleva a la cuarta expresión estratégica de este poema para llevarnos a la esperanza en medio de las pérdidas, que es el orientar la vida a partir del amor de Dios. Y del verso 25 en adelante, ustedes van a notar que el profeta empieza a ver dimensiones de la vida y cómo cambian las dimensiones de la vida, la visión de la existencia humana a partir de su encuentro con el amor de Dios. Él ha aceptado, él ha elaborado su dolor delante de Dios. Él ha incorporado la dimensión de la fe en un Dios que es amor, amor pactual para su pueblo, y ahora orienta su vida a partir del amor de Dios. Miren, por ejemplo, el verso 25, que enfatiza la bondad de Dios dentro de la experiencia humana. Bueno es el Señor con quienes en Él confían. Noten la palabra confianza. Con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente en el Señor. Confianza que lleva a esperar. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. A propósito de ese verso 27, ha habido dificultades en la interpretación de ese texto. Algunos autores piensan que se refiere al matrimonio. Bueno es que el hombre lleve el yugo. Mi opinión es que el yugo al que se refiere ahí es la relación con Dios. Porque fundamentalmente nuestro matrimonio por la fe en Cristo es con nuestro Dios. Una metáfora que se ha usado en el Antiguo Testamento para la relación de Dios con su pueblo, muy común a los profetas. Confianza que lleva a esperar y a mantenerse dentro de ese yugo. Bueno es que la persona decida entregar su vida a Cristo desde la juventud y camine con Él a través de las pruebas de la vida, encontrando esperanza aún en medio de la aflicción. Bueno, verso 28 en adelante, déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso, que hunde el rostro en el polvo, tal vez haya esperanza todavía, que dé la otra mejilla a quien lo hiere y quede así cubierto de oprobio. La expresión de confianza aún en medio de la aflicción. Verso 31 nos va a dejar ver esto más claramente. El Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Está claro para el profeta que Dios tiene propósitos más allá de esta aflicción y de esta disciplina. Nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque muy grande es su amor. Y regresa al tema central del amor de Dios. Pero el Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Ese verso 33 es tan importante para nuestra confianza en el Señor. No le agrada al Señor que pasemos por estas aflicciones. No entendemos, pero no es voluntad dispositiva de Dios el vernos pasar por estas aflicciones. Por alguna razón necesitamos pasar por ellas que no entendemos, pero Dios está ahí con su amor, acompañándonos. Noten cómo todo va como cambiando y encontrando cierto eco dentro de la vida. No tengo tiempo de mostrarles todos los otros elementos, pero dentro del profeta están estas nuevas dimensiones y nuevas visiones de la vida que vienen a partir de encontrar su esperanza en el Dios que se ha revelado como el Dios de amor pactual con su pueblo. Bueno, y la última palabra es ubicar. Él decide ubicar su vida en las manos del Señor. Hay varios aspectos que se pueden notar aquí de esa aparente contradicción que hay a veces en la expresión de los sentimientos, pero ¿no les parece que es así cuando uno está desahogando su corazón frente a un ser amado? Pero me dejaste, pero te necesito, pero tú no me quieres, pero tú sí me quieres. Sí, es eso, y eso se nota especialmente cuando el profeta habla de la oración. Déjeme mostrarle esto rápidamente. Vaya conmigo al verso número 8. En el verso número 8 él dice: por más que grito y pido ayuda, él se niega a escuchar mi oración. Ahí está la frase. Él se niega a escuchar mi oración. Pero en ese mismo capítulo, mire el verso 44. Te envuelves en una nube para no escuchar nuestra oración. De nuevo, insiste en eso, es que tú no me estás escuchando. Parece el reclamo, ¿no?, de una esposa que está expresando sus sentimientos, de sentirse abandonada
ante su esposo, error que cometemos tanto los esposos. Y es que tú no me prestas atención, no me estás escuchando. Pero mire por favor el verso número 56. Mire por favor el verso número 56. Desde lo más profundo, 55, desde lo más profundo de la fosa invoqué, Señor, tu nombre, y tú escuchaste mi plegaria. No cerraste tus oídos a mi clamor. Te invoqué y viniste a mí y me dijiste, no temas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es saber que finalmente podemos ubicar nuestras vidas en las manos de un Dios que entiende nuestros sentimientos, pero que finalmente, como es el caso aquí en la oración, podríamos mostrárselos en otros aspectos, pero este en particular me impresiona mucho. Él siente que Dios no lo está escuchando, pero entre más habla con Dios se da cuenta que Dios sí lo está escuchando y le responde puntualmente, no temas. Bueno, esas son las 5 estrategias de la palabra de Dios para vivir nuestros duelos y nuestras pérdidas. Nos ayudan particularmente a verbalizar nuestro dolor, pero a encontrarnos a través de ellos con una confesión de nuestra fe y a reubicar nuestras vidas en las manos del Señor. Algo particular ya a manera de conclusión, que siempre llama tanto la atención en el libro de Lamentaciones, es la simetría, el orden. Son 5 poemas, el primero y el segundo, el cuarto y el quinto, son de 22 estrofas. Una estrofa para cada una de las letras del alfabeto hebreo. Es muy ordenadito y el capítulo 3 en la mitad es multiplicado por 3. 22 por 3, 66 versos, 22 largos versos recogidos dentro de 22 versos, los 66 versículos. Y es como, de alguna manera, como que en medio de la confusión de nuestros sentimientos, de incertidumbre, de miedo, de cansancio, de desesperación, de ansiedad y angustia, en medio de eso el Señor pone como una plomada, como que nos da algo estructuralmente sólido para acompañarnos en el dolor. Y eso es la palabra del Señor. No sé si ya notaron por las 5 palabras o verbos especiales que he usado, que son todas, empiezan por una vocal y están en el orden en que conocemos las 5 vocales: A, E, I, O, U. Y esto yo lo he hecho pedagógicamente así, porque el español es uno de los idiomas en el mundo donde ninguna palabra se puede pronunciar sin vocales. Por eso las otras tipos de letras se llaman consonantes. Necesitan consonar usando una vocal. Podemos tener palabras de 2 vocales como o, i, pero no podemos tener una palabra sin vocales. Y la razón es decir, mira, nosotros no podemos vivir sin expresar nuestros sentimientos delante del Señor. Que Dios nos permita pronto estar congregados para poder cantarnos unos a otros y juntos cantar en adoración a Dios, predicando también así el Evangelio, porque la expresión de nuestra adoración es finalmente nuestros corazones que confiesan a Cristo como nuestro Señor y que derramamos nuestro corazón delante de Él. Así que puse estas 5 palabras: aceptar por la A, elaborar por la E, incorporar nuestros sentimientos a la fe en un Dios que tiene un amor de pacto, orientar nuestra vida por el amor de Dios revelado en su santa palabra y ubicar nuestra vida en las manos de un Dios que escucha nuestra oración y nos dice, no temas. Bueno, unas aplicaciones ya para terminar. Primero, una aplicación de orden personal. En alguno de estos puntos tú estás atrancado. En aceptar, en elaborar o expresar cómo estás,
en incorporar tu vida y tus sentimientos a la fe en Cristo, en orientar tu vida por una palabra del Dios de amor o ubicarte en las manos del Dios que te conoce, te escucha y te dice no temas. En alguno de esos puntos estás tú atrancado. Ven al Señor Jesucristo. Él es único y suficiente Salvador, maestro de dolores, experimentado en quebrantos. Nuestro Señor también usó los lamentos y eso nos lleva a la segunda aplicación. Si fue Jeremías el autor del libro de Lamentaciones, no se está totalmente seguro al respecto. Así como Jeremías profetizó la destrucción de Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo profetizó la destrucción de la ciudad de Jerusalén unos años después de su muerte y resurrección. En el año 70 la ciudad de Jerusalén fue destruida, pero también profetizó la destrucción de toda la humanidad el día final, cuando haya un juicio. Y amigos, yo quiero decirle esto. El temor que nosotros tenemos a un futuro de destrucción y de angustia es real. Y ese temor nos deja dos alternativas. O tratar de controlarlo con nuestras manos, o rendirnos a un Dios que nos ofrece redención en el Señor Jesucristo. Sí hay un infierno, donde todos los seres humanos están destinados a enfrentar el justo juicio y la ira santa de Dios. Pero hay una forma de escapar de él, refugiándonos detrás de la cruz de nuestro Señor Jesucristo por la fe, confesándolo a Él como nuestro único Señor y Salvador, acogiéndonos a sus promesas de amor y de redención por fe, ya que es basado en la gracia infinita de nuestro Señor, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un hecho que las propuestas de la palabra de Dios nos ayudan a mirar al pasado y mirar nuestros duelos y nuestras pérdidas y poder llevar nuestro dolor al Señor. Pero es un hecho que también estas palabras benditas del Evangelio nos permiten mirar al futuro y ver que también el día que enfrentemos la muerte, porque en el mundo tendremos aflicción, tenemos un lugar donde ir a depositar toda nuestra vida. Y como dice el corazón de este hermoso poema, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Mi amigo y mi amiga, así como usted, yo también tengo miedo a sufrir, a contagiarme con este virus, a ser llevado a una unidad de cuidados intensivos, a posiblemente morir y dejar mi familia en alguna necesidad. Porque los seres humanos somos frágiles y tenemos que aceptar ese hecho. Yo, como usted, puedo venir delante del Señor a derramar mi corazón y decir, tengo miedo. Me siento ansioso, siento la incertidumbre de estos tiempos. Todo se ha venido a tierra. Pero también usted, como yo, puede venir y depositar su fe en las benditas palabras de Dios y confiar que Dios, el Dios de amor, ofrece ser todo para usted. Y usted, como yo, puede orientar su vida en las promesas benditas del Señor. Y usted puede venir y depositar su vida en las manos de aquel que dijo que cuando nos tiene en sus manos, nadie nos arrebatará de sus manos. Y todas las cosas obrarán para bien y para la gloria de Dios, aquellos que han sido amados por Dios y que por eso le amamos a Él. Venga al Señor Jesucristo. Venga con su lamento, con su dolor, con su angustia. Esta tarde hablaremos mucho más de ese tema. Le pedimos al Señor que nos permita ser de consuelo para todos los que sufren. Pero por encima de todas esas realidades que las viviremos hoy o mañana o algún día las enfrentaremos, ven al Señor Jesucristo y confía en Él como tu único y suficiente Señor y Salvador.